todo lo que le pidan al Padre en mi nombre, mi Padre se lo concederá. De manera que para nosotros es una fiesta espectacular, para nosotros es una de las fiestas más grandes, más buenas, más importante. Pues sí, nosotros vamos a estar juntos, todos ustedes, y para nosotros, como el Padre Celestial pidió que le hicieran la fiesta el primer domingo de agosto, entonces el 5 de agosto pues vamos a estar todos reunidos, y allá en la Corporación Belén, en el 217-6269, 217-6269, encuentra usted las escarapelas y en la librería del Minuto de Dios. Yo espero que nos reunamos el más grande conjunto de personas para aprovechar al Pepe Enciso, este predicador peruano, y a su esposa, con esa predicación tan bella y esos dones tan impresionantes que tiene, especialmente de sanar físicamente y sanar las relaciones de familia. Y el Padre Ángel Guzmán, que ustedes todos lo conocen muy bien. Muy bien. Ahora hablemos de la fe y de las obras. Yo me encuentro todos los días muchas personas, todos los días me encuentro muchas personas que me dicen que tienen mucha fe. Y yo le digo, ¿tiene fe en qué o fe en quién? ¿No? Entonces, muchos tienen fe en la fe. Entonces hablan de la actitud positiva, del pensamiento positivo, de pensar bien, de pensar positivamente, pero es fe en la fe, y fe en la mente, y fe en la actitud positiva. Ni siquiera tiene fe en sus prójimos o en sus hermanos. Tal vez tiene fe de notario, ¿no? Que dan fe de unos papeles, o fe de algunos acontecimientos, o fe de esas cosas, que es lo que el notario hace cuando misma da fe. Pero, ¿qué es la fe? La fe es la garantía de lo que no vemos y esperamos, es la prueba de las realidades que no se ven. Una vez me preguntaron en Antioquia que los antioqueños no tienen mucho el lenguaje dialéctico, sino el lenguaje pragmático, el lenguaje de la plática. Entonces me preguntaron en Medellín cómo era lo de la fe. Entonces yo le di Hebreos 11:1, la garantía de lo que no vemos y esperamos, la prueba de las realidades que no se ven. Pero estaban un poco perplejos estos paisas, y yo les dije, no, yo como soy mitad paisa. En estos días le decía yo al loco Freddy que muchos paisas eran locos, y entonces yo era medio loco, y según muchos amigos míos, yo soy medio loco, porque le creo a la Biblia, y creo literalmente en la Biblia, como nos manda el Catecismo de la Iglesia Católica en la interpretación de la Biblia. Creo que es el 105, uno de esos, por ahí cerca está. De modo que le dije a los paisas, les dije, mire, la fe es un cheque en blanco firmado por Dios. Esa fe es una fe maravillosa, porque es uno creerle a Dios. Uno va a ver en ese colegio San Fasón, donde vamos a estar el 5 con Pepe Enciso y el Padre Ángel Guzmán, allá en San Fasón, uno va a ver milagros, y va a ver curaciones, y de pronto un paralítico que se para, un ciego que ve. Precisamente en estos días una amiga mía de Radio María me pidió los documentos de los padres, o sea, de los papas de la Iglesia de la Renovación Carismática. Yo le mandé uno hermoso de Pablo VI, uno inclusive de Juan Pablo I, felicitando al cardenal Sueñes, que escribió el primer libro de la Renovación Carismática, el Nuevo Pentecostés, diciéndolo que lo había obligado a volver a leer el libro de los Hechos de los Apóstoles, donde se dan tantos milagros y tantas promesas y tantas manifestaciones de Dios. El Papa Juan Pablo I dice, se me ha olvidado algunos textos y me obligaste a leerlo, le dice al cardenal Sueñes. Después Juan Pablo II, cómo gozaba con la renovación carismática y cómo la bendijo, cómo la aceptó, cómo le produjo un gozo inmenso, porque en Polonia estaba la renovación carismática y todo. Y el cardenal Ratzinger, hoy Benedicto XVI, cuenta que en su diócesis en Alemania había renovación carismática y que había edificado la renovación. O sea, los papas en conjunto, todos han producido unos hermosos documentos. Y cómo no, si eso es bíblico, ¿cómo un papa va a negar algo que está en la Biblia? Y por eso el catecismo asume todos esos carismas. Lo que vamos a ver allá en San Fasón, el 5 es Pepe Enciso y el Padre Ángel Guzmán, que tienen esos carismas. Yo no sé por qué se enfrentan tanto con eso algunos sacerdotes, y buenos sacerdotes. Yo he visto buenos sacerdotes. En estos días me contaba un amigo sacerdote que tiene don de profecía y don de lenguas y don de conocimiento,
que lo han invitado a dar una conferencia en otra parroquia en Bogotá, y el otro párroco cuando se enteró que era carismático, ¡y qué susto! No, entonces lo rechazó. Eso no es bueno. La renovación carismática es una suerte para la iglesia, dijo Pablo VI. Lo que pasa es que a veces nos quedamos en los dones sobrenaturales, como las lenguas, las profecías, y se nos olvidan las obras y las virtudes. Y esa es una de las grandes fisuras y de las grandes fallas de la renovación carismática, sin que quiera decir que no sea también falla de la mayoría de los católicos y de los buenos católicos. Y de los católicos de misa y olla, los que van a misa el domingo y después a la olla y ya no más. Es decir, católicos de nada porque no han leído los evangelios y son cumplidores de las cosas externas de la iglesia. Esta es una cosa muy dura. Entonces a veces nos quedamos también en una predicación falsa. Algunos grupos carismáticos se han vuelto protestantes y calvinistas y empiezan a predicar el éxito de la prosperidad, y eso no fue lo que Jesús predicó. Jesús predicó la cruz, la negación de sí mismo, el amor al prójimo, el dar la vida por los demás, dar la vida por los demás. ¿Quién más noble que el que da la vida por un amigo? Y mandó, para entrar al cielo, colocó unas facturitas, unas facturas en Mateo 25. Tuve hambre, me diste de comer, estuve en la cárcel y fuiste a la cárcel a verme, estuve enfermo y viniste a visitarme, estuve desnudo y me vestiste, y todas las cosas. A mí me parece que esa parte falla profundamente. Y Jesús dijo, por sus frutos los conocerán. Ayer me encontraba con una amiga que me dijo que se había sanado a través de un sacerdote carismático. Bueno, y aparentemente es un buen sacerdote, con unos dones de conocimiento y de sanación muy grandes. Yo le dije, sí, es cierto, él tiene esos dones tan grandes, pero tiene una fisura muy grande. Yo se la conozco. No, por supuesto no voy a decir nada de eso aquí, ni decir dónde, ni quién es. Y a ella le conté personalmente y le dije, pues, ora mucho por él, porque la dignidad del sacerdocio es tan grande, tan grande, tan grande, que al que mucho se le dio, mucho se le pedirá. Por eso dice Santa Teresa que las tentaciones de un sacerdote eran 8 veces mayores que las tentaciones de un laico, porque el demonio busca tumbar un coronel para tumbar 10.000 soldados, y busca tumbar un general, un obispo, para tumbar 50.000 o 100.000 soldados. Entonces uno tiene que tener mucha compasión con los sacerdotes. Es muy duro lo que la Virgen dice de ellos en Nazaret, muy duro lo que la Virgen le dice al Padre Goy, pero son los ministros de mi Hijo, ministros de mi Hijo. Entonces la dignidad sacerdotal la tenemos que amar y respetar, y hacer oración de reparación. Cuando usted ve a un sacerdote, yo vi recientemente uno que le cambiaron de parroquia y se alzó cuando tenía toda la parroquia. Entonces es un botín, pues él se llevó todo. Y además tenía otras cositas, no celebraba las misas y no había el estipendio, no había esas cosas. Y dejó a la comunidad ahí al garete, pues suelta, y es una cosa, no confesaba, no celebraba, no hacía, no cumplía. Entonces a mí me da mucho pesar, porque es que la eternidad, como me decía una monjita en estos días, la gente no piensa en la eternidad, que es tan grande, toda la vida eterna en el infierno, o 1000 años en el purgatorio, como decía alguien que veía unos sacerdotes de 1000 años en el purgatorio. No, porque el que mucho se le dio, mucho se le pedirá. Y me da esa dignidad de ser uno otro Cristo cuando celebra la misa, traer a Cristo sobre un pan. Eso es mucho más grande que resucitar a un muerto, que hacer crecer un pie 12 centímetros, como le tocó a Monseñor Alfonso Uribe, a Teresita Patiño, este santo obispo carismático, y santo no solamente por esos carismas extraordinarios de los exorcismos, de las sanaciones, de los milagros que el Señor hizo, sino santo porque se levantaba a las 3 de la mañana a orar, y oraba hasta las 7 y celebraba sin desayunar, y después media hora en el Santísimo. Era un santo obispo, y además tenía un fondo para los pobres y pagaba el diezmo del diezmo, y atendía personalmente a todo el mundo. Dejó 10 fundaciones, 5 seminarios llenos. Santo obispo. Y el amor con los laicos, el amor con la gente, la caridad
que cubre multitud de pecados y que es crucial. Entonces yo le decía a mi amiga,